Godandag. Soy la vikinga mexicana, una mujer emprendedora y administradora de un hogar, transmitiendo desde Islandia solo para ti. En este podcast llega a conocer más sobre este país exótico. Aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de la vikinga mexicana. En esta ocasión les hablaré sobre el embarazo y el parto en Islandia. En esta ocasión también tengo a unas invitadas originarias de México que viven en Islandia que les contarán de su experiencia. Tras hizo esta grabación en diferentes locaciones, en diferentes momentos, pero lo importante es que la información llegue hacia ustedes. Cuando yo me embaracé por primera vez fue un cambio cultural, ya que cuando me enteré de mi primer embarazo tenía aproximadamente 6 semanas y yo le quería decir a todo el mundo. Primero le dije a mi esposo, después a mis padres y después le dije a mi suegra. Y mi suegra se quedó un poco consternada porque decía, pero ya tienes más de 12 semanas. Y yo le decía, no, o sea, solo tengo 6. Y ya me dijo, no, es que en Islandia no tenemos que decir antes de las 12 semanas. Y la verdad no llegué a comprender porque, bueno, yo quería compartir mi felicidad con el mundo. Entonces, a partir de ese momento ya no le dije a nadie más. Entonces, ese fue un poco como mi choque cultural al principio. Ya después que pasó el tiempo, supe que la razón por la que las personas no quieren decir antes de las 12 semanas que están embarazadas es porque hay un riesgo de que puedas perder al feto antes de las 12 semanas, que es cuando vas a tu primer chequeo, que te hagan el ultrasonido en el hospital para ver que el feto tenga un latido del corazón y ver que se esté desarrollando propiamente. Entonces, aquí se esperan a que las parejas, ya que hayan ido a este ultrasonido y este chequeo, para así ya poder compartir con el mundo su gran felicidad. Y bueno, en este chequeo también las familias reciben una foto del ultrasonido, entonces es una vez más algo físico que se pueden llevar a casa para compartir. A partir de este momento, bueno, cuando la persona ya está como oficialmente embarazada, uh, se agendan diferentes citas en la clínica de cada persona con una matrona para revisar que el feto, el bebé, se esté desarrollando propiamente, que los latidos del corazón sean los correctos y para atender a cualquier duda que a una madre primeriza o no se le venga en mente. Se pone mucho énfasis en la salud de la madre y todas estas citas son gratuitas, pues porque se trata de evitar los menos pérdidas posibles durante el embarazo y bueno, por supuesto que la mamá tenga buena salud. Por ejemplo, si alguien es más propenso a tener diabetes, ya sea por la edad, por condiciones médicas pasadas, por historia clínica, entonces se hacen chequeos necesarios para poder evitar que venga una diabetes en el embarazo o u otro tipo de enfermedad que pudiera afectar al bebé. La cosa es tener a la mamá feliz y es bueno que tengamos este acceso para poder ir con las matronas. No solo esto, sino también antes de dar a luz, hay diferentes cursos organizados por las clínicas, donde si eres padre primerizo o si quieres aprender más sobre cómo es que hay que cuidar al bebé, los primeros días para bañarlo, para cambiar el pañal, otros cuidados necesarios. Hay cursos que se imparten ya sea para uno de los dos padres o para los dos, también para ayudar un poco en la preparación del parto en sí y ya también, por ejemplo, para
la, para la lactancia materna. Porque pues igual podemos aprender mucho de libros y de videos, pero bueno, es bueno ir presencialmente para conocer las experiencias de las otras personas, tener una comunicación uno a uno con un especialista y a lo mejor esto es algo que le funciona a otras personas. Uh, bueno, durante todos estos chequeos, sé también de muchas personas que aquí en Islandia les gusta comprar, por ejemplo, unos Doppler, que son unos ultrasonidos para poder escuchar los latidos del corazón del bebé. Ya igual hay diferentes opciones que se acomodan a cada persona. Por ejemplo, hay otras personas que rentan unas maquinitas que dan como unos choques eléctricos para que puedan ayudar para aliviar las contracciones y para que quizás te enfoques en otra parte del cuerpo en vez de en las contracciones. Durante uno de mis embarazos tenía miedo de perder al bebé. Al principio, bueno, me mantuve mucho en reposo casi absoluto. Caminaba muy poco y eso me ayudó a sentirme más segura. Como este fue mi caso, a mí me recibían en el hospital casi semanalmente y ya que entré, digamos, a más de las 20 semanas, iba como cada 2, 3 semanas para asegurarme de que mi bebé se estuviera desarrollando bien, ya que era hora para nosotros de ir al hospital cuando ya tenía contracciones de parto. Nos, nos recibieron, me revisaron para ver qué tanto estaba dilatada y no estaba muy dilatada cuando llegamos. Entonces me ofrecieron, al ser padres primerizos, el quedarnos ahí, que nos estuvieran observando, caminar, usar la pelota, moverme. Y desde un principio yo sabía que aquí en Islandia no hacen cesáreas, entonces esto no era una opción. Así que tratan de hacer los partos tan naturales puedan ser posibles. A menos que sea una emergencia, pues ya hay doctores que te revisan y bueno, que deciden si es necesaria una cesárea o no. A pesar de que, bueno, yo sabía en lo que me estaba metiendo de tener a mi hija de manera natural, eh, bueno, con este miedo de madre de querer tener al bebé, pero que a la vez no se salga, no sabiendo realmente qué esperar, decidí que me pusieran la epidural. Pero a la vez yo tenía la ilusión de tenerla en el agua. Entonces me pusieron la epidural, pero también fui dentro del agua, en, en esta tina como un jacuzzi, y ahí estaba una matrona con nosotros, mi esposo me estaba acompañando todo el tiempo. Creo que era más como mi miedo que me estaba dando más dolor y con la epidural realmente no sentía las contracciones y no sentía cuándo debía de empujar. Uh, y era un poco chistoso porque la matrona estaba intentando medir los pulsos en el estómago de mi bebé, pero no me podía alcanzar y yo tampoco me podía mover por esto de la sensación o no sensación que me trajo la epidural. Uh, pero ya que logró medir los latidos del corazón del bebé, la doctora se dio cuenta que ella estaba yendo por un estrés. Entonces me dijeron, no, pues te tienes que salir ya y te tenemos que sacar al bebé, o sea, de ahora, no te puedes esperar. Eh, Fue un poco diferente a la expectativa que tenía porque, bueno, realmente sí quería tenerla en el agua, pero a la vez por esta emergencia, pues no pude. Y aunque el contexto es un poco difícil y, bueno, era difícil la situación, pero a la vez también fue un poco chistoso porque no me podía salir de la tina. No había realmente escaleras y yo estaba pidiéndole a mi esposo que pues me ayudara y yo pesando no sé cuántos kilos de más de mi peso original. Entonces yo me sentía como una pelota tonta
incapaz de moverse. Y con la desesperación de, pues me tengo que salir de aquí, tengo que ir a la camilla, pues porque ya el bebé tiene que nacer y no sé cómo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me pusieron en la cama como pude, como pudieron, ah, tratando de sí, como cargarme, empujarme, rodarme, como fuera. Y pues en vez de tener a una o dos matronas, que normalmente son las personas que están ahí, pues había ya como 8 personas alrededor de mí, que eran las dos matronas, el doctor y bueno, otros cuantos estudiantes que estaban aprendiendo. Entonces esto parecía más como una sala de cine que nada más. Y pues me cortaron y usaron un succionador para que mi hija pudiera nacer. Y bueno, ahora vivimos felices. Fue un momento difícil y también esta fue una experiencia de cierta forma, pues sí, muy diferente a lo que yo me esperaba, porque también pues no sabes cómo va a salir tu bebé, cómo se va a ver. Entonces recibir a este bebé en mis brazos, muy morenito, muy parecido a mí, con mucho cabello negro, fue increíble. Como esta es mi hija, viene, viene de mí, realmente. Ah, ya que la tuvimos ahí en el hospital, esto fue en el 2013, como éramos padres primerizos, nos invitaron a quedarnos ahí una semana si queríamos y dijimos, pues sí, nos queremos quedar aquí una semana para también poder aprender a cuidar al bebé, porque si bien tú estás aprendiendo de un libro o de otras personas, realmente es diferente vivirlo. Nos quedamos ahí, mi esposo también se quedó con nosotros, pusieron al bebé en una camilla junto a mi cama y bueno, esto era más bien como un cuarto de hotel eh, con una cama matrimonial o king size, con una camilla pequeñita para el bebé. Eh, los servicios para mí fueron gratuitos y el parto es gratuito. Toda la atención necesaria para el bebé es gratis y bueno, el único que tuvo que pagar fue mi esposo para poderse quedar ahí y pagar también por el, digamos, el alojamiento y la comida. Entonces sí, realmente un hotel con asistentes personales que, bueno, las primeras noches nos ayudaron para que yo le pudiera empezar a dar de pecho, enseñarme cómo ponerla y nuestro caso fue diferente porque por la máquina que succionó a la bebé, le causaron un trauma en el cerebro físico, lo cual ahora nos dicen que eso pudo haberle causado un dolor de cabeza muy intenso. Entonces ella lloraba mucho y nos dijeron, nunca realmente hemos visto un bebé que llore tanto como ella. Y lo que hicieron fue que para dejarnos poder descansar, la llevaban a, a pasear un poquito, a arrullarla. También nos ofrecieron si queríamos darle un poco de fórmula para que pudiera saciarse más y quizás dormir más. Aceptamos sin ningún problema. No tenemos nada en contra de la fórmula si es para ayudar al bebé. Y Y sí, de los primeros días, cuando un médico familiar la fue a revisar, de que estuvieran bien sus articulaciones, el movimiento y etcétera, como padres primerizos teníamos miedo de tocarla, pues aunque sea una persona de 50 centímetros y tanto, y el hecho de tocar y no saber si le va a doler o no. Recuerdo que la primera ropita que le pusimos nos tardamos quizás como una hora en ponérsela muy delicadamente, los calcetines, los pantalones, ah, y la blusita y el suétercito y todo. Y luego a unos minutos llega el doctor a revisarla, la encueró y nosotros nos quedamos, no, pues muy bien, ¿verdad? Que todo esté bien con ella, que esté sana, pero pues ahora tenemos que, no sé, pasarnos mucho más tiempo en vestirla.
pero bueno, ya habíamos agarrado un poquito de práctica con una vez que le habíamos puesto la ropa. Fue muy interesante. Nos mandaron a casa y sí, ciertamente fue extraño que solo tuvimos una visita y fue la de mi suegra en el hospital. Y fue como, bueno, aquí estoy y pues aquí están sus regalos y pues los dejo en paz para que disfruten a su bebé. No los voy a molestar. Mm, Entonces fue un poco extraño como no recibir a toda la familia en el hospital y de cierta forma fue bueno como tener este espacio para disfrutarnos nosotros en familia. Ya que fuimos a casa, nos asignaron a una enfermera de la clínica del vecindario, la cual vino en ciertas ocasiones pues para ver cómo estaba lo de la lactancia y también para decirnos o enseñarnos cómo la debíamos de bañar por primera vez y hacerlo junto con nosotros para poderla pesar. Y esto fue constante, no solamente fue por una semana, sino venía seguido y también para preguntarnos cómo iba todo y sobre todo por este trauma que había tenido de haber sido succionada. E igual darnos unos consejos sobre cómo dormir, qué hacer, um, y también sobre cómo iban a ser los pasos siguientes para la alimentación, que de igual teníamos que ir a revisiones seguidas en la clínica, entonces no era como realmente información que debíamos de tener en el momento. Pero nos gustó mucho el hecho de tener a una persona cercana que estuviera ahí, a la que pudiéramos preguntar al uno a uno en la comodidad de nuestro hogar y bueno, un servicio gratuito también. A los 5 días tuvimos que ir una vez más a revisión uh, al hospital y así era para poder poner las primeras vacunas, porque nosotros sí queremos poner vacunas a nuestros hijos. Y también fue un momento difícil porque nos asignaron cierta hora, pero pues los bebés no tienen realmente un horario. Entonces, antes de ir, le estaba dando pecho y pues no terminaba y no terminaba y quería más y quería más. Entonces llegamos tarde a nuestra cita y era como, pues lo siento, pero pues deberían de entender, ¿no? También padres primerizos y pues que no podemos dejar esto tan natural que se ha forzado o que hubiéramos detenido, no, pues ahora te aguantes y pues aunque tengas hambre y nos tenemos que ir ahora. Entonces, eso fue la diferencia. Ya con mi último hijo, la experiencia fue completamente diferente porque había yo tenido partos traumáticos y entonces la verdad dije, no lo que quiero es que mi último parto sea uno que lo pueda disfrutar al máximo y que me quede satisfecha. Así como fue mi experiencia de Canadá, que no fue agradable, pero después la cambié por esta experiencia genial que viví en Islandia. Y lo mismo quería hacer con este último parto. Entonces oí de una señora que era una dula y me interesé más en todo este concepto porque quería alguien que me acompañara durante el parto en sí, porque mi esposo no me iba a poder acompañar porque por cuestiones culturales o lo que sea, no teníamos ayuda de personas cercanas a nosotros para cuidar a nuestra hija. Entonces él tenía que quedarse en casa a cuidarla cuando yo iba a ir a dar a luz. Entonces dije, pues necesito a alguien que me acompañe porque igual yo puedo ir sola, pero es bueno tener esta seguridad de que todo va a salir bien. Entonces contacté a Sofía, mi dula, y bueno, desde el principio, desde el embarazo, fue muy buena su atención. El venir a la casa, darme masajes, preguntarme cómo me sentía,
dar más consejos. Realmente nunca practiqué yoga durante estos 2 últimos embarazos porque tenía miedo. Ah, pero sí, tener esta persona que fuera muy, no callada, pero que te hiciera sentir relajada y comprendida fue completamente diferente. En mi último parto se me rompió la fuente en la cama, en la casa, y pues me la tomé muy tranquilo. Seguí los consejos de una de mis suegras, ya les contaré, tengo 2 suegras, y me dijo, no, pues es que cuando te pase en casa, primero báñate, relájate y ya ve al hospital. Entonces ya, me fui al hospital, vino mi dula y entramos juntas a, pues, a una sala diferente, a un cuarto diferente al que tuve a mi hija. Porque cuando tuve a mi hija, me pusieron, yo les había dicho que quería tener la epidural, entonces me asignaron en un cuarto especial donde yo podía tener la epidural y que cualquier cosa necesaria, pues un médico me podía atender. Entonces era como más bien un cuarto más clínico. Pero en esta ocasión, como quería tener un parto más natural, me asignaron un cuarto que era como un cuarto en una casa, como, sí, en un hotel. Entonces, el, el escenario era completamente diferente, muy cómodo. Tenía a 2 matronas, a mi tula, tenía el tanque de bueno, oxígeno por si lo necesitaba para poder así, bueno, no es oxígeno, creo, pero para poderme relajar un poco más. Y bueno, antes de eso yo en casa me había preparado mentalmente, había hecho mi lista de reproducción con canciones que me encantan y yo dije, no, pues aquí yo voy a ser la reina. Y lo vi con otros ojos completamente. Me gustó mucho que tuvieran en el hospital este espacio seguro de sentirme en casa, pero a la vez sentirme con la seguridad de que cualquier inconveniente iba a tener a un médico o enfermera o lo que sea que me pudiera atender inmediatamente. Entonces, uh, bueno, yo estaba ahí sin pena alguna, dando parto, cantando mis canciones de los Backstreet Boys, de Britney Spears, y cuando empecé acá a entrarme más a las canciones de Disney, uh, estaba cantando la canción de Part of Your World de La Sirenita, y bueno, en un respiro nació mi hijo que se llama Eric, que de hecho su nombre sí viene por el príncipe Eric de La Sirenita, y bueno, qué coincidencia. Uh, Contrario a la impresión que tuve a mi hija, que dije, no, pues ella sí es mía, y pues morenita, cabello negro, mucho cabello, mi hijo nació completamente diferente. Uh, Nació muy blanco, sin cabello, o más bien su cabello era muy rubio. Entonces, si no hubiera estado consciente en el parto y me lo hubieran dado, hubiera dicho, no, pues este hijo no es mío. Uh, pero bueno, es mi hijo, yo lo tuve, yo lo vi, yo lo sentí y me lo pusieron en el pecho. Y aunque, bueno, ya no era madre primeriza, pero igual también las enfermeras, ya que pasó una hora o lo que sea, uh, sí, me enseñaron una vez más cómo debía de alimentarlo y pues cualquier duda que tuviera. En esta ocasión no me dejaron quedarme una semana en el hospital, pues porque ya no era mi primera experiencia, pero me dejaron quedarme una noche y lo tomé. Dije, sí, lo necesito porque una vez regresando a casa, pues voy a estar con mi hija, entonces quiero disfrutar a mi hijo al menos por un día y también tener este momento de reposo, que aunque no hubiera dado a luz con cesárea, pero igual se me quitaron 7 kilos encima, entonces no es cualquier cosa. Y la verdad estoy muy feliz con la decisión que tomé, porque si bien en uno de los momentos que le estaba dando pecho me sentía mareada y dije, pues a lo mejor tiene que ver por esto. Le llamé a una enfermera y me dijo,
pues no es por eso, es que estás teniendo tu pulsación y tu ritmo cardíaco muy alto. Tienes lo que se llama postpartum preeclampsia y te tenemos que tener supervisada hasta que te mejores, porque yo tenía el pulso a más de 200. Ah, no me acuerdo muy bien de los números, pero me pusieron medicamento y me tuvieron ahí durante una semana. Si bien fue una buena oportunidad para pasar más tiempo con mi hijo, que estábamos juntos todo el tiempo, fue difícil porque mi esposo solo podía entrar por pocos minutos uh, porque mi hija no podía entrar al hospital. Entonces él tenía que encontrar a alguien que la pudiera cuidar afuerita de la sala, digamos. Mientras me visitaba, me traía cualquier cosa y se tenía que regresar a casa con nuestra hija. Y pues ella también se preguntaba qué pasó con mi mamá. O sea, estando tantos días y yo tampoco poderla ir a ver. Uh, bueno, en unas ocasiones sí nos intercambiamos. Mi esposo se quedó con nuestro hijo adentro y yo me salía a verla a ella. Entonces, sí, fue como una experiencia un poco extraña, que ya después ella estaba muy celosa de él y pues no sé, ahora ya pensándolo, pues a lo mejor también por este hecho de que pues mi mamá no estuvo conmigo por estos días, pues por tu culpa, ¿no? Que realmente pues no fue la culpa de él, sino más bien de mi organismo, de este cambio hormonal drástico de dar a luz. Uh, pero sí, estuve con mi hijo con una camita junto a la mía y pues normalmente, bueno, durante casi toda la semana durmió junto a mí, porque nosotros somos muy pro de la crianza con apego. Entonces usamos mucho de este término anglosajón de co-sleeping, de dormir con el bebé y de satisfacer sus necesidades. Entonces él se durmió conmigo y pues comía, tomaba leche cuando él quería y pues no la pasamos bien. Y ya después de esto, por la condición que tuve después del parto, sí tuve chequeos constantes con el médico familiar, también tuve hipotensión y entonces me tuvieron que estar medicando y etcétera. Y bueno, vivimos felices por siempre hasta el momento. Pero más o menos así es como se desarrolló uh, este embarazo. Y bueno, siempre antes de tener a mis hijos yo tenía este sueño de dar a luz en una forma más natural, quizás en mi casa. Y en ese entonces, en el 2013, uh, empezaba como esta nueva tendencia aquí en Islandia y abrieron un centro donde sí podías hacer eso, poder ir a dar a luz ahí o alguien venía a, a tu casa a ayudarte, pero la verdad nunca me informé muy bien de eso. Quizás es algo que no te venden mucho a las enfermeras, quizás también como para darte esta seguridad de que es mejor estar en el hospital porque nunca se sabe lo que pueda pasar. Pero bueno, aquí les dejo a continuación las experiencias que tuvieron mis amigas en Islandia. Hola, pues yo soy Sofía y tengo viviendo en Islandia 7 años. Tengo 3 niños, uno que tiene 7, bueno, va a cumplir 7 años en diciembre, el mediano tiene 4 años, también cumple 5 años en diciembre, y el tercero tiene 14 meses. Y bueno, la verdad es que mis 3 embarazos fueron no planeados, a pesar de que tengo poliquistes y la verdad siempre me dijeron que iba a ser muy difícil para mí tener hijos, pero pues aunque no fueron planeados, fueron bienvenidos. Y bueno, después de todo lo que dijo Paulina, a mí me impresionó mucho que aquí no digan el nombre hasta que el bebé oficialmente es registrado o con el bautizo. Y pues la verdad es que esto, digo,
luego ya me dijeron que como en la antigüedad o así, pues como que era de mala suerte decir el nombre porque muchos niños pues tal vez no llegaban a su término y demás. Entonces como un poco de superstición que no dicen el nombre, ¿no? Y eso para mí fue rarísimo porque yo ya tenía clarísimo cómo se iba a llamar cada uno. Y bueno, entre mi esposo y yo sí sabíamos. Y bueno, pero tratábamos de no decirlo a los demás por esta cultura. Y bueno, también me impresionó que tampoco nos tocó pues nada de baby shower, que aunque ya me dijeron que en estas nuevas generaciones ya están empezando a hacerlo, pero pues aquí nada en mi historia, ¿no? Y bueno, yo en los tres casos fui a yoga prenatal por 6 meses y la verdad es que siento que me ayudó muchísimo. Yo creo que físicamente y emocionalmente ayuda muchísimo. Y también ahí también te instruyen un poco de lo que es el nacimiento y cómo hay que estar preparados y demás. Y también, de hecho, hay como un fin de semana que preparan a los papás, que eso está padrísimo. Y bueno, la verdad es que tuve embarazos y partos muy fáciles, sin ninguna complicación, o sea, ni siquiera tuve náuseas. El único síntoma que me tocó con los tres fue sí tuve un cansancio extremo, sobre todo con los últimos dos. El único síntoma que me tocó con los tres fue mucho cansancio los primeros 3 meses. Pero pues después, la verdad, todo bien. Y bueno, el primero, la verdad es que mi experiencia con el primero, pues no sabía qué se sentía, no sabía qué tan fuerte iban a ser las contracciones, como que siempre te esperas un dolor muy intenso. Y hasta que no se me rompió la fuente y sentía que ya estaba pujando, fui al hospital y pues sí llegué y me checaron y pues sí a los media hora, 40 minutos ya estaba fuera el bebé. Y nos quedamos ahí en la noche pues porque nació en la noche. Pero pues al día siguiente, la mañana siguiente nos fuimos a nuestra casa. Con el segundo tenía toda la intención de tenerlo en el agua, pero la verdad tuve mala suerte de tener a una matrona porque como que te tocan las de turno si lo tienes en un hospital público. Que es la única opción, a menos de que vayas con una clínica privada, que ahí ya te seleccionan a una matrona que te va a llevar todo el parto, ¿no? Pero bueno, esta vez me tocó una que no estaba muy a favor de tenerlo en agua, me dijo que nunca lo había hecho y que no estaba de acuerdo porque salían los bebés medio azules. Y yo la verdad me asusté en ese momento y me salí de la tina, jacuzzi, lo que sea esto, y lo tuve en la cama. Fue el que más me dolió de los tres porque no se me rompió el agua, me la forzó, o sea, me la rompió ella. Y entonces como que siento que todas las hormonas, oxitocina y todo eso, como que se hace bolas y no reacciona como debería de reaccionar, ¿no? Un método más natural. En ninguno de los 3 casos tuve ningún tipo de anestesia. Creo que eso ayudó mucho el yoga de prepararme mentalmente. Y también mucho hipnosis y hypnobirthing. El libro, si alguien lo ha leído, está buenísimo. Sí, como dice Paul, en el último parto como que quería, la verdad es que todavía no estoy ni siquiera cerrada a otro hijo. Por una parte sé que ya ahorita ya no podemos más, económicamente siento que es muy retador y también, o sea, darles el tiempo más, eso creo que es lo más difícil, darles no sé, tanto tiempo, atención y demás. Pero bueno, el punto es que esto lo veía como la última oportunidad de tener a mi hijo en agua. Y sí lo hice. Desde el principio estuve en el agua. La verdad fue un parto increíble. O sea, la matrona que me tocó increíble. Le dije desde el principio y me dijo, ay, sí, yo tuve a mis 2 hijas en el agua. Y una atmósfera súper diferente, súper bonita, súper relajada. A las 2 horas nació y nos quedamos ahí 2 horas más, creo.
Literal creo que rompimos el récord de estar menos horas en el hospital. Y sí, literal nos dijeron que nos podían pasar un cuarto porque das a luz como en un cuarto de parto y luego te pasan ya como a tu cuartito de hotel. Pero justo en verano, como que yo creo que todo el mundo decide tener hijos en junio, julio, y estaba todo saturado y nos dijeron que nos podía tocar un cuarto, pero con otra pareja. Y y pues la verdad, pues ya era el tercero, me senté perfecto y dije, pues no, me voy a mi casa. Y así fue. Entonces a las 2 horas me fui a mi casa, bueno, el doctor lo checa siempre antes y de hecho con él sí fue como que vieron algo un poco raro en el corazón, le hicieron un chequeo de corazón y ya, al final me dijeron que es muy común que cuando nacen en el agua, nacen un poco con el ritmo cardíaco un poquito más elevado, pues por la temperatura del agua y demás. Y pues ya, esa fue mi historia de los tres. La verdad es que estaba pensando que el tercero fuera en mi casa, chequé opciones y demás, pero digo, la verdad es que mi familia está un poco en shock de tenerlo en mi casa, como que pues no es lo común en México. Y, y pues al final estaban justo arreglando afuera de la casa, entonces nos iban a tocar ahí constructores y demás. Dijimos, no, mejor en el hospital y cualquier cosa. Entonces al final la verdad estuve muy relajada, fue el parto más increíble. Y pues sí, así fue mi historia. Estas fueron nuestras dos historias sobre nuestros partos y sobre el nacimiento de nuestros hijos. Y en otras ocasiones tendré a otras amigas invitadas que esta vez no pudieron participar. Les agradezco mucho el habernos escuchado en una ocasión más en La Vikinga Mexicana. Y sigan siguiéndome en redes sociales y cada lunes publicaré un nuevo episodio de este podcast. Hasta la próxima.